Estás escuchando el podcast Conclusiones de un joven ignorante. Bienvenidos a todos y a todas al podcast. ¿Qué tal estáis? Espero que vuestra semana haya sido maravillosa. Este podcast es una continuación del podcast anterior, donde liberé mucha de mi carga, donde liberé mucha de mi presión mental, porque en ese momento es una cosa que no expresé, pero que expreso ahora. Os invito a que escuchéis el podcast anterior como parte 1 para que entendáis a qué me estoy refiriendo. Pero esto no lo expresé en el anterior, que era que empecé a grabar ese podcast porque empezó mi mente otra vez a atormentarme. Me sentía tan bien que mi mente decía, esto es demasiado bueno como para ser verdad. Esto te va a hacer sentir bien hoy, pero mañana va a ser un problema. Eso es lo que decía mi mente a nivel subconsciente. Y entonces me empezaba a atormentar y por eso empecé a grabar el podcast de la semana pasada para sanar todo eso. Y ahora os voy a expresar qué es lo que a mí me está dando paz dentro de que ahora mismo estoy en un proceso, que me siento que estoy en un proceso más de aire, más de fluido. Si escucháis el podcast de la semana pasada lo entenderéis. Ahora mismo en este estado que estoy, como para hacer un pequeño repaso, me siento como más etéreo, me siento como más... menos en tierra. He roto las celebraciones de Navidad, me han hecho romper hábitos, romper inercias, romper patrones, romper creencias, romper costumbres, romper todo eso que estaba forjando en noviembre y en diciembre, que tenía una disciplina más militar, una disciplina más cerrada, que es maravillosa, pero que sin embargo Neruda tiene una frase maravillosa que dice: confieso que he vivido. Pues yo en noviembre y diciembre confieso que no he vivido, porque me pongo a recordar noviembre y diciembre y digo, joder, me siento vacío. Y sin embargo, los primeros 7 días de enero, porque esto lo estoy grabando el 7 de enero, me siento completo, realizado, con sentimiento, con sentido, y siento como que estoy conectando muchísimo más con la vida, con un campo de poder mucho más superior. Lo siento como que estoy vibrando mucho más alto, y sin el cómo, siento que estoy vibrando mucho más alto, siento que estoy mucho más aquí en el ahora. Desconecto de la hora y vivo en un completo ahora. Estoy feliz porque el tiempo se está refinando, porque estoy conectando con una creatividad superior. Y entonces aquí surge el miedo. ¿Y si todo esto se descontrola? ¿Y si todo esto se pierde? ¿Y si toda esta magia, esta chispa, esta creatividad se pierde? ¿Y si todo esto que estoy sintiendo hoy no me lleva a ningún buen lado? Esto que estoy describiendo yo ahora de no tener objetivos, de no tener metas, de no tener rutinas, de no tener rituales, de no tener nada de eso, no, de simplemente dedicarme. Dice, quiero meditar, medito, quiero ver una peli, me la veo, quiero una peli que me eleve la energía, que me reconecte, que me haga ser creativo, porque me he dado cuenta que amo las pelis. Y sabéis que muchas veces he hablado al contrario de las pelis, y como decía en el anterior, decir, no, hay que ser mucho más rígidos, hay que ser tal, porque hay que darse cuenta cuando estás haciendo una cosa, desde dónde la haces. Entonces ya este discurso ya lo sabéis de otros podcasts, que es maravilloso. Aquí tenéis mi proceso, en este podcast os regalo mi proceso, porque como os digo, hoy lo que os digo, mañana me puedo contradecir. Este es mi proceso y lo que os invito es a que os quedéis con lo que os resuena. Y en este momento yo esto de verdad estoy evolucionando, es una constante evolución. No me considero mejor que tú, considero que estoy evolucionando igual que tú, y a lo mejor mañana tú me dices, no, es que lo bueno es tener hábitos y tal. Y a lo mejor hoy te digo, es que no siento que sea para mí, y mañana cojo y te doy la razón, porque cambio como las estaciones, cambio como las mareas, cambio como el clima, cambio como todo. Y al final el hielo pasa a ser un fluido, que es el agua, y ese fluido pasa a ser otro fluido, que es un gas, porque un gas también es un fluido. Eso lo sé de cuando estudiaba ingeniería. Entonces, todo se refina. Puedes estar en una energía mucho más densa o en una energía mucho más liviana y ligera, como puede ser un gas. Entonces, depende del momento en el que estemos. Como decía, esto es una continuación del podcast anterior. Te recomiendo que lo escuches muchísimo, porque hablo de todas estas cosas, me libero de la mente. Y como decía, siento que estoy en este proceso donde me surge este miedo, pero a la vez siento la calma y la paz de que todo eso que estoy sintiendo no es cierto. Pero no lo siento realmente, simplemente la mente me hace creer que es así, es la película que me cuenta la mente. Y por eso estoy hablando aquí, para sanar con vosotros, porque yo sano a través de la escritura o a través del hablar. Es decir, el hablar
Lo hacemos casi todos. Cuando llamamos a un amigo, oye, mira, tío, oye, tía, ¿qué me pasa esto? Ayúdame, porque ¿qué hago yo con...? Cuando, pues, por ejemplo, a mí me llaman algunos amigos para decirme sus preocupaciones amorosas y me dicen, es que siento esto, otro. Al final el hablar es una herramienta que tenemos de forma natural para sanar. En mi ocasión, en mi circunstancia, en mi caso, esa es la palabra que quería utilizar, en mi caso, es el podcast es una de esas herramientas maravillosas porque me doy cuenta que conmigo mismo, hablando conmigo mismo, a veces me pongo a hablar en alto solo y me pongo a hacerme preguntas a mí mismo, pero ¿por qué siento esto? ¿Este miedo es real? ¿Esto de dónde viene? Te ha quitado la paz, ¿no? Bueno, pues ya sabéis que es la mente. Porque como dice Anso Pérez, tu estado natural es la paz, todo lo demás es la mente. Entonces, ya sabéis que ha venido a la mente una creencia. ¿Qué es esto que te está limitando? ¿Qué es esto que te está...? No, pero es que quiero ir a entrenar y quiero hacer esto otro, pero te está causando sufrimiento, ¿verdad? Entonces quizás no te esté haciendo tan bien. Es decir, el entrenar te está causando una ansiedad y te está causando un sufrimiento. ¿Por qué un buen hábito te está generando un mal presente? ¿No? Piénsalo. ¿Por qué leer, ir a entrenar, hacerte ciertas comidas, hacer ciertos hábitos, por qué eso te está atormentando en el presente cuando supuestamente son cosas buenas y cosas bonitas y cosas empoderadoras? Eso es parte de la solución que os voy a contar hoy aquí, de lo que es supuestamente este podcast, que es la segunda parte. Estoy haciendo como todo un repaso como para poner en contexto todo, pero es decir, yo lo que decía, lo que veníamos diciendo era, yo siento que ahora mismo hablando, estoy sanando con vosotros porque tengo miedo, reconozco el miedo a perder este estado de sentirme tan bien. Es que me siento muy bien, de verdad, me siento increíblemente bien, increíblemente creativo y digo, quiero vivir aquí. Y esto lo pierdo porque pienso que voy a perder el control, que estoy descontrolado, que estoy débil, que estoy tal y bla, 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 y bla, 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 lo que dice la mente. Entonces, amo este estado porque este estado me hace sentir cosas muy bellas. Entonces aquí viene la mente. Sin embargo, luego viene el corazón y viene como un susurro ligero que nos dice, cariño, tranquilo, todo está bien, cálmate. Eso es la mente, eso es una ilusión, eso es la película que nos cuenta la mente y no es real. La película que cuenta la mente no es cierta. Ese diálogo de que vas a perder la disciplina, de que vas a perder todo eso, no es cierto. Eres muy disciplinado. Y aquí es donde viene la mente y grita otra vez y me dice, ¿cómo que soy muy disciplinado si no he entrenado como estaba entrenando este mes de diciembre y noviembre? Me he saltado 2 días, no estoy siendo disciplinado. Y me dice, cariño, mira bien que estás siendo disciplinado. Si eres honesto, te darás cuenta que estos días de celebración, estamos a 7 de enero, hasta ayer fue el Día de Reyes. Ha habido mucha agitación, cariño. Ha habido mucho desorden, digamos. Ha habido muchas cosas, muchos eventos inesperados. Te has abierto a las posibilidades y has vivido la vida. ¿Te sientes mal por haber vivido así? No. Entonces, ¿te sientes bien? Sí. Entonces te sientes bien. Has vivido. Al final, ¿a qué has venido aquí? A vivir. ¿De qué te sirve vivir hasta los 100 años con abdominales si no has vivido? ¿De qué te sirve, cariño? Estoy simulando un diálogo del corazón. Estoy hablando como desde el corazón ahora, ¿vale? Para que sigáis en contexto. Entonces, cariño, si hemos venido aquí a vivir, la clave está en vivir. ¿No? Vive la vida. Aunque te mueras a los 80 en vez de a los 100 con abdominales. Pero vive la vida. Y entonces aquí surge la pregunta del millón. Vale, sí, pero eso significa que me tengo que desmadrar y tengo que empezar a consumir drogas, a consumir sustancias, a dedicarme todos los días a ver muchas pelis, muchas series, a hacer solo lo que me gusta. No. Para mí vivir no es desmadrarse. Para mí vivir es vivir en este estado de rendición, donde empiezas a ser creativo,
donde empiezas a fluir, donde dices estoy escribiendo y sientes cada palabra que escribes, donde no actúas con un objetivo, con una ambición, donde simplemente actúas desde tu ser, desde tu naturaleza, desde quién eres tú, quién soy yo, qué te gusta de verdad. Joder, me encanta hablar, me encanta orar, me encanta escribir, me encanta grabar vídeos, me encanta ser creativo, me encantaría dar conferencias y charlas, me encantaría, no lo hago, di una en Zaragoza el año pasado y me encantó. Entonces, me encanta. Y entonces, gracias a que estoy viviendo ahora, me siento un completo orador. Me siento como un locutor de radio ahora mismo. En este podcast, siento como que estoy locutando como un locutor. Como que estoy hablando maravillosamente bien. Y siento que estoy viviendo esta experiencia. Y me siento vivo. Y me siento realizado y feliz por estar grabando este podcast así. Por estar grabando un podcast como me hace vibrar alto. Que es sin cámara, que es solo con audio, que es en mi habitación con vosotros, sintiendo cada palabra, sintiendo cada instante, donde tengo perspectiva, donde tengo una amplitud grande a la hora de hablar y siento que conecto con vosotros en vez de estar contándoos el rollo. Siento que estoy conectando con vosotros y conmigo mismo. Entonces ahora mismo me siento así y es una maravilla. Entonces, cuando hablamos desde el corazón y nos decimos cosas como que no estamos indisciplinados, la mente te dice, Marcos, si quieres saber la respuesta a la pregunta del millón, ¿qué es lo correcto? O sea, ¿cuál es lo correcto entre buenos hábitos? Porque dicen que tener buenos hábitos nos hace vivir mejor. Es decir, si comes bien, te sientes mejor. Si duermes bien, te sientes mejor. Si haces ciertas cosas, te sientes mejor. Sin embargo, eso también puede convertirse en lo contrario. Y eso es lo que no nos dicen. Cuando la alimentación se convierte en una obsesión y te comes un cacho de pan en Navidades y ya tu mente está diciendo, joder, voy a romper mi microbiota, voy a hacer que mi intestino sea permeable, voy a elevar mis niveles de glucosa mucho en la sangre, por tanto, voy a tener una bajada, y te empiezas a obsesionar. Obviamente que si te vas a la ciencia, todas esas cosas que he descrito son reales. Eso lo genera el pan. Todas esas cosas que he dicho son cosas que la ciencia ha detectado que el pan hace. Elevar los niveles de glucosa, hacer el intestino permeable, no es bueno para nosotros el gluten porque no tenemos la capacidad de digerirlo con su totalidad para absorber los nutrientes y absorber todas las cosas que tiene el pan, pues nuestro intestino no está capacitado para absorberlas, por lo menos en una gran parte de la población, porque además, si os fijáis, hay mucha gente intolerante al gluten, eso ya nos da una pista, intolerante, y otros que son celíacos, pero hay muchos que son intolerantes. Se te hincha el estómago cuando comes pan, tienes más gases cuando comes pan, al final eso todo son pistas, es decir, que el estómago se te ponga como un globo, significa que está haciendo algún tipo de gas, algún tipo de reacción en el estómago que te está hinchando, eso no es normal. Entonces, eso son pistas. Pues todas estas cosas que he dicho, el pan las hace. Ahora, yo os digo también, cuando perdemos la perspectiva y nos polarizamos y nos vamos a un extremo, hacemos que comer un cacho de pan se demonice. Y no tiene nada de malo comerse un cacho de pan. No, pero Marcos, ¿has escuchado todo lo que acabas de decir hace un segundillo? Sí, claro que lo he escuchado y lo he estudiado. Por eso lo conozco. Pero no nos olvidemos que hay que vivir la vida. Y que unos huevos fritos, mojados en la yema, con pan, es uno de los mayores placeres del mundo. Y eso es una maravilla. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los placeres de la vida. Yo como pan muy pocas veces, pero cuando lo como, lo disfruto. Y ese disfrutarlo de forma consciente está en ese disfrutar de forma consciente. Hay pequeños momentos de vida también.
Y al final polarizarse a un extremo y no comer pan nunca y no hacer cosas nunca. Quizás no sea lo más sano. Ojo, que acabo de decir una cosa que para mí es muy importante. Eso quizás no sea lo más sano. Quizás haya cosas más sanas. Y esas cosas más sanas es ser flexible y comer pan cuando las circunstancias se prestan a ello. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Esa es la pregunta del millón. ¿Dónde está el equilibrio entre cuándo comer eso y cuándo dejar de comerlo? ¿Cuándo hacer eso y cuándo dejar de hacerlo? Porque hay un punto en el que el pan obviamente te enferma, obviamente se convierte en adictivo, obviamente se convierte en algo que resta y obviamente es una cosa que solo buscas dopamina por dopamina y te mantienes preso en una cárcel donde el pan te hace vivir más infeliz. Entonces, ¿dónde está el equilibrio virtuoso? Donde consumir pan te puede proporcionar cosas maravillosas. ¿Y dónde está el punto en el que eso ya se convierte en algo perjudicial? Tanto en el extremo como de comerlo a diario, como en el extremo de no comerlo nunca, aunque todavía te den ganas de comer pan. Entonces, como venía diciendo, a ver, vamos a esperar, frase, a ver si me sale porque la vi en una película. Sí, y me encantó. Esta frase viene perfecta para esto. Dios, es una frase de Alcohólicos Anónimos, es una frase de Alcohólicos Anónimos que dice: Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Qué bella. Y sabiduría para reconocer la diferencia. Yo creo que eso es lo que me da miedo, pero además lo que me entusiasma. La sabiduría. El saber que no lo voy a hacer perfecto. Que me voy a caer, que me voy a tropezar, que un día voy a comer una cosa que no quiero comer y me sienta mal, o que un día voy a ser demasiado rígido y al final diga, oye, me siento bien porque no he comido esto, pero luego hago un repaso y oye, no he comido esto, me he alimentado de la mejor manera que he sido capaz, de manera perfecta. Pero luego tengo que reconocer que no siento que haya vivido la vida, me siento vacío, he llegado a los 100 años con abdominales, pero confieso que no he vivido. Mientras que de la otra forma, confieso que he vivido, confieso que me siento completo hoy, que tengo una experiencia brutal, que tengo una experiencia maravillosa conmigo mismo en el mundo terrenal y que la vida es una maravilla, que la vida es una delicia. Entonces, ¿dónde está la sabiduría? Eso podría ser un podcast entero. Yo os podría decir lo que a mí me sirve como hasta aquí no, hasta aquí sí, si me ocurre esto me lo permito, si me ocurre esto otro no me lo permito. Esa sabiduría para saber diferenciar. A nivel intelectual, no creo que tengamos todas las respuestas, porque no creo que tengamos todas las respuestas por lo siguiente, porque la mente se basa en eso, en estudios científicos, por ejemplo. Por tanto, la solución más óptima, según la mente, es no comer pan nunca. Entonces, tampoco creo que eso sea la solución. Y yo creo que ahí es donde viene el conectarse con un sabio más elevado, que es tu sabio interior. Conectarse con esa voz, conectarse con ese sentir, conectarse con esa sabiduría que sabe más cosas que tú. Sí, está demostrado por la ciencia eso. En el libro La inteligencia del corazón de Doc Childre, lo veréis, te habla de una inteligencia superior, que es una inteligencia que carece de tiempo y espacio. El corazón canaliza información antes que la mente. Recibe antes la información el corazón que la mente. Esta luego el corazón se la manda a la mente para que sea capaz de interpretarla y sea capaz de traducirla, pero la información llega antes al corazón y la información que llega al corazón es una información que carece de tiempo y espacio. Hay un estudio científico que lo demuestra, que es una delicia leerlo y os invito a que leáis. El libro no me lo he terminado, de hecho, pero está al principio del libro y es una maravilla. La inteligencia del corazón, de Doc Childre. Lo dejaré en la descripción para que lo busquéis si queréis. Entonces, ¿dónde está el punto sabio? Esa es la pregunta del millón. Y ahí es donde tienes que hablarte, decir, oye, voy a dejar que sea el corazón el que hable. Y el corazón habla así, es como un susurro con palabras mucho más cariñosas y bondadosas, mucho más empática, donde ante todo se abraza a uno mismo. Cariño, está todo bien,
no te preocupes por no entrenar hoy. No pasa nada. No pasa nada. ¿Has vivido hoy? Claro que he vivido. Pues ese es el equilibrio. Esa es la virtud. Esa es la maravilla de la vida. El saber escuchar esa parte y el sentir el cariño y la calidez del corazón. El hablarte así. Y sí, quizás una persona súper exigente y súper disciplinada no entienda este mensaje y diga, te estás equivocando. Pero ¿cuántas de esas personas súper exigentes y disciplinadas las ves y dices, pero tío, que estás amargado? Y no se dan cuenta. Y se piensan que eso es la mejor manera de vivir. Sí, tienes un cuerpazo, tío, sí, tienes una salud envidiable. Pero ¿y tu salud mental? Porque hablamos de la física, pero ¿y la mental? Bueno, pues alguno incluso tendrá la salud mental también muy saneada. Y la salud física muy bien. Pero ¿y qué tal tú? ¿Cómo te sientes tú contigo? ¿Te sientes realizado con esa rigidez? ¿Te sientes realizado yendo todos los días al gimnasio a las 7 de la mañana? Haciendo lo mismo todos los días, durante, es decir, 12 horas o 16 horas de tu día son monótonas. Que si gimnasio, que si lectura, que si entrenar, que si trabajar, que si hacer esto y hacer esto otro. Y al final llegamos a un punto de monotonía donde lo encarcelamos todo, donde encarcelamos nuestro alma, donde encarcelamos nuestra creatividad, donde encarcelamos nuestro sentir. Pero claro, también sé que hay una disciplina que es virtuosa, una disciplina que es maravillosa, una disciplina que nos hace sacar lo mejor de nosotros. La disciplina real, no la disciplina ficticia, ¿no? La disciplina de la que hablan los maestros espirituales. ¿Dónde está? ¿Cuál es el punto? Esa es la pregunta del millón. ¿Cuál es el equilibrio? Y eso es lo que me da miedo, el sentir que me puedo perder. Y eso es lo que os comparto aquí a todos vosotros y vosotras. Y exteriorizo aquí con vosotros y vosotras. Entonces, os invito a que escuchéis el podcast anterior. Es la continuación, Y no considero que tenga todas las respuestas. Pero como dije en el podcast anterior, siento una calidez en mi corazón porque siento una fuente de poder dentro de mí. Siento una fuente de sabiduría, una fuente de calma, una fuente de que todo está bien dentro de mí. De que las cosas están bien, de que estás viviendo la vida, de que estás siendo menos rígido, estás siendo más creativo, estás fluyendo más, estás soltando más. Pero también siento que no se está perdiendo nada. Siento que no voy a dejar de entrenar, siento que no voy a dejar de leer, siento que todas esas cosas no las voy a perder, sino que las voy a hacer desde otro lugar, las voy a hacer desde otro sitio. Y eso es lo que siento dentro de mí en este momento. Entonces, ¿cómo estoy enfocando esto para que no... Esto es de lo que iba el podcast, he tardado 24 minutos, 25 realmente en contaros esto, pero digamos que esto es la clave a lo que venía a decir, ¿cómo lo voy a sanar? Es un juego de identidad, no un juego de acción. Me explico. La mente, perdonadme, la mente se enfoca en el hacer. Es decir, su motivo principal, su motor, es la acción. Entonces, lo haces mejor cuanto más hagas. Si entreno más y entreno a diario, es decir, cuanto más hago, cuanto más entreno, hago mejor. Cuanto más leo, hago mejor. Entonces nunca es suficiente, siempre es más, 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 más. Ese es el proceso de la mente. Entonces, yo tengo miedo a perder este estado porque mi mente se activa. Me explico. Tengo miedo a perder este estado en el que estaba en noviembre y en diciembre del 2023 de acción con buenos hábitos. Tengo miedo a perder eso porque lo que estaba manteniendo y sustentando esos hábitos era la acción. Es decir, gracias a que lo estaba haciendo, eso se mantenía. Digamos que por inercia. Se mantenía porque había una inercia que lo mantenía.
Estoy acostumbrado a entrenar, pues entreno. Estoy acostumbrado a leer, pues leo. Quien está acostumbrado a ver Netflix todos los días, ve Netflix todos los días. Entonces la acción y genera momentum, y empiezas ahí en un estado de inercia y al final haces por inercia. ¿Vale? Sin embargo, hay un punto de vista más refinado, que tiene el poder de hacer cambios al instante. Vamos a volver a explicarlo del hacer desde otro punto de vista. Cuando yo hago por acción y quiero forjar algo por acción, quiero comer bien a base de comer bien todos los días. Quiero cambiar mi alimentación a base de hacer pequeños cambios en la alimentación todos los días. Quiero dejar de fumar a base de bajar la cantidad de pitillos todos los días. Pues si fumo una cajeta al día, fumo 20, pues voy a bajar a 18 y luego a 16. Es decir, quiero que la solución sea la acción. A base de actuar con 18, 16 pitillos, 15, al final bajo a 5, al final bajo a 2 y al final dejo de fumar. Pero ha sido un proceso paulatino a través de acción. Bien, pues hay un punto más refinado, hay un punto de vista más elevado que tiene la capacidad de generar cambios al instante, y es la identidad. Es decir, en el otro estábamos en la acción y ahora estamos en el plano de la identidad. En el plano de la identidad, tú puedes dejar de fumar al instante. Personas que de la noche a la mañana dejaron de fumar. Seguro que, o la mayoría de vosotros habréis escuchado algún caso así, de una persona que es capaz de dejar de fumar de la noche a la mañana. O imagínate que estabas retomando una pequeña adicción a comer ciertos carbohidratos, a tener ciertos hábitos de alimentación, y de la noche a la mañana dices, no, a tomar por culo. Y coges y te empiezas a alimentar de forma extraordinaria, de forma excelente. Y también conoceréis a personas que pasan de no haber hecho nada de ejercicio nunca y en vez de hacer pasito a pasito, hoy voy un poco al gimnasio, hoy voy un poco menos, hoy voy un poquito tal, hoy voy un tal, hacerlo por la acción, el plano que habíamos dicho antes, que era un poco inferior, lo hacen y de la noche a la mañana pasan a ir al gimnasio y empiezan a entrenar todos los días y empiezan y acaban teniendo un cuerpazo. ¿Y por qué? Porque lo hacen desde el plano de la identidad. Entonces, en el plano de la identidad, lo único que tienes que cambiar es tu autoconcepto. Me explico. Si yo en mi autoconcepto tengo con que yo no soy una persona disciplinada, que yo no voy al gimnasio, ir al gimnasio lo haré solo por acción. Hoy voy al gimnasio, pero es que tengo miedo. El miedo solo surge cuando tú piensas que no eres disciplinado, cuando tú piensas que vas a fallar, cuando tú piensas que en cuanto dejes de ir, vas a dejar de ir siempre. El problema viene cuando empiezas a comer un alimento que sabes que no es positivo y cuando lo comes otra vez ya piensas que vas a volver a comer así todos los días. Cuando de repente, si de repente fumas un pitillo, vuelves a fumarte una cajeta entera. Ahí es cuando vas a volver a empezar a fumar a diario, quiero decir. Es decir, cuando tú en un plano de identidad piensas que aquello que estás haciendo no te lo mereces, no es tuyo, que en realidad no eres tú, que en realidad lo estás forzando, que estás forzando comer bien, que estás forzando ir al gimnasio, que estás forzando no ser fumador, en el momento que vuelvas a probar algo de lo antiguo, volverás a recaer. Pero si tú a un nivel de identidad cambias al momento. Y si vuelves a probarlo, no vas a recaer. De hecho, incluso lo disfrutarás o lo aborrecerás, una de las dos. Pero lo disfrutarás con consciencia. Como yo estas navidades el disfrutar comer un cacho de pan. Lo disfrutaré con conciencia. Entonces yo a un nivel, este invierno, estas navidades, este año nuevo, yo he ido a San Sebastián, que es donde es una parte de mi familia. Y ahí hay mucha repostería y mucha repostería muy buena. Y siempre comía pasteles y disfrutaba un montón los pasteles. Pero yo a nivel de identidad he dicho, Marcos, esto no me representa. Esto no es parte de mí. Yo no soy una persona que coma pasteles. Y gracias a hacer eso, no me ha costado nada no comer pasteles estas navidades. No me ha costado nada no comer pasteles. ¿Por qué? Porque yo a nivel de identidad decía, esto no me representa, esto no soy yo. Yo lo que soy es una persona que eso no lo considera ni una opción. Entonces yo pensaba así, es decir, Marcos, tú nunca has fumado, entonces como tú no eres fumador, tú nunca te planteas el cogerle un pitillo a alguien y fumártelo.
no lo consideras ni una opción. Sin embargo, como has sido una persona que ha comido pasteles, consideras una opción comer pasteles. Entonces yo dije, espera, ¿por qué no aprendo a cambiar mi mente y hacer que los pasteles sean exactamente igual que los pitillos? Y que no lo considere ni una opción. De la misma forma que para mí no es una opción drogarme, para mí no es una opción beber alcohol, nunca he probado el alcohol, para mí nunca es una opción fumar. Entonces, ¿por qué no consigo, a través de cambiar mi identidad, no comer esos alimentos que no sean, que decida no comer? Porque no los considere alimentos. Podré decidir comer de vez en cuando, a lo mejor, un trozo de pan y tal. Pero a lo mejor un bollo industrial, ultraprocesado, decido no comerlo nunca. Porque realmente me doy cuenta que no aporta nada. Realmente no aporta ni placer. Entonces, en mi caso. Entonces digo, no me merece la pena. Entonces, como no me merece la pena, ¿cómo puedo cambiar mi identidad para desaprenderlo? Desaprenderlo. Y aquí es donde yo digo que estoy utilizando esto para sanar. Desaprender a base de identidades. Y aprender a base de identidades. A base de quedarme quieto y visualizar. Y a base de cambiar mi autoconcepto. No tengo miedo a no ir a entrenar hoy. Porque yo he cambiado mi identidad para ser una persona que entrena. ¿Entendemos eso? Yo he cambiado mi identidad para ser una persona que ora maravillosamente bien. Yo he sido una persona que ha cambiado su identidad para poder dar conferencias el día de mañana. Yo he sido una persona que ha cambiado su identidad para comer de forma sabia. Porque si yo no cambio mi identidad, yo estoy en Navidades luchando contra mí mismo a base de fuerza de voluntad para no comerme ese pastel. Pero si yo cambio mi identidad y ya no la considero ni una opción, no me cuesta nada. Yo veo pasteles en la mesa como si veo a alguien fumar. Es que me dan igual. Porque me he reprogramado para no considerarlo un alimento. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Algunas personas me dicen, oye Marcos, pero es que porque comer pasteles tal, comer pasteles no es tan malo una vez al año y tal. Y yo le digo, a ver, para mí es exactamente igual que fumar o que beber. ¿Tú consideras que entonces tengo que fumar de vez en cuando y drogarme de vez en cuando? Y me dicen, no, hombre, no, que eso es muy malo. Entonces yo le digo, ¿entonces los pasteles? ¿No puedo aprender a hacer lo mismo con los pasteles? ¿O con la repostería industrial? Bueno, si lo enfocas así, sí. Pues de eso se trata, de aprender a decir, oye, me voy a alimentar de forma exquisita y no voy a sobrecomer, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto otro. Y a lo mejor en la transición sí que es a base de una combinación entre acción e identidad. Y a lo mejor es un proceso paulatino, tanto de acciones como a la vez vas cambiando tu identidad. De hecho suele ser así, suelen ir de la mano los dos. Suelo cambiar mi autoconcepto a la vez que cambio las identidades. Pero lo importante es entender esto. Si tú entrenas a base de fuerza de voluntad, no has cambiado tu identidad sigue siendo la anterior, solo que a base de fuerza de voluntad estás haciendo algo supuestamente mejor, pero en el fondo tú sigues siendo el anterior. Entonces el día que dejes de entrenar, volverás a tener una racha de no entrenar durante 2 meses y recaerás. De la misma forma que el que deja de fumar a base de fuerza de voluntad, en el momento que pruebe un pitillo otra vez, volverá a recaer. En el momento en el que una persona deja de comer a base de, y se hace una dieta a base de fuerza de voluntad porque quiere adelgazar, en el momento que tenga un desbalance emocional o en el momento que vuelva a probar algo algo muy dulce o algo que le gustaba mucho antes, pues seguramente se descontrolará y en vez de comer una hamburguesa se comerá 3 con 2 batidos y entonces tendrá un desequilibrio brutal y volverá a recaer y ya le volverá a costar volver a coger la rutina, a coger a coger esa inercia positiva que tenía antes de no comer dulces, de comer bien, ¿no? Básicamente. Entonces le volverá a costar volver a tener esa dieta. ¿Pero por qué? Porque en el fondo esa persona no cambió su identidad. A mí, estas navidades, yo he comido pan, he comido un montón de cosas, pero es que no me cuesta absolutamente nada volver a comer como de forma excelente. ¿Pero por qué? Porque para mí la anomalía es comer pan, es comer dulces, es comer en exceso. Eso para mí es la anomalía, es lo raro. Entonces volver a la normalidad, que para mí mi normalidad es comer de forma excelente, es lo sencillo. ¿Entendéis? Es que hemos cambiado las identidades.
Y en eso está la clave y por eso me siento en paz. Os invito a que cambiéis vuestras identidades. Por eso me siento en paz cuando digo en esta etapa que estoy siendo más aire y fluidos y digo es que no he entrenado hoy, pero yo sé que es porque la vida, a base de rendirme a ella, a base de ser creativo, he fluido con la vida y hoy me he permitido experimentar esta creatividad y me he permitido tener estos momentos. Y entonces yo sé que es por esto, pero yo sé que mañana volveré perfectamente a coger, levantarme, ir al gimnasio y entrenar con absoluta normalidad. Y de hecho lo haré desde el amor. Y no lo haré desde la fuerza. Lo haré desde el amor y disfrutaré de entrenar. Porque yo soy una persona que disfruta entrenando. ¿Por qué disfruto entrenando? Porque me encanta hacerlo. ¿Por qué? Porque mi identidad ama entrenar y ama estar sano. Y entonces yo creo que ahí la pregunta del millón se va respondiendo un poco. Confieso que he vivido, pero no porque me haya forzado a ir al gimnasio a las 7 o a las 10 de la mañana, no. Sino porque tengo la oportunidad de ir al gimnasio y disfruto yendo. Y cuando voy al gimnasio encima, al hacerlo desde este lugar, al hacerlo desde el aire, al hacerlo en este estado de aire o agua más fluido, me río más en el gimnasio, puedo tener buenos temas de conversación con amigos que pueda tener ahí, siento mucho más los movimientos o me pido más entrenando. Es decir, en el fondo saco lo mejor de mí. ¿Entendéis? Por eso digo que estoy en una fuente de poder. Por eso siento que quería sanar con vosotros hablando para ordenarme un poco. El plano es el de la identidad. Si lo hacéis desde la acción, lo hacéis a través de la fuerza de voluntad. Y eso es torpe, porque en el momento que os despistéis, plum, recaeréis. Pero si os centráis en cambiar la identidad, no tanto en las acciones, si os centráis en cambiaros vosotros y decir, esto no soy yo soy esto. Ya la acción cambiará de forma natural, cambiará en consecuencia. Será lo normal que cambie. Será inevitable que cambie, de hecho. Así que, gracias por escuchar hasta aquí. Si creéis que esto le puede resultar de valor a alguien, no dudéis en compartírselo, se os lo agradecería un montón. Y si queréis compartirme vuestro feedback, tenéis un correo en la descripción de este vídeo o podéis dejármelo en la caja de comentarios de YouTube. Y sin más dilación, nos vemos el próximo domingo con un nuevo podcast. Gracias por estar aquí. Gracias, gracias, gracias.